¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, por un nuevo año que me permites vivir, que me permites entrar? Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar en tu casa, de ser tu hijo. Gracias, Señor. Nuestro corazón está agradecido. Hoy iniciamos un nuevo año, es el primer domingo del año y casi siempre cuando cambia de año nosotros esperamos que hayan cambios, ¿cierto? Normalmente las personas están haciendo planes como si el cambio de año implicara necesariamente un cambio de circunstancia. Para algunos simplemente rotó un número en el calendario y ya. Amén. No necesariamente implica, pero nosotros podemos estar seguros que en estos nuevos días que Dios nos permite entrar, Él va a seguir estando con nosotros como lo prometió. Y en cada una de las áreas de nuestra vida podemos ver esto. Y decíamos hace un momento y el domingo pasado que no sabemos qué vamos a enfrentar este año. Es imposible decir, no. Le decía, quizás muchas personas hoy, el sermón que está escuchando es que este va a ser el año más grande de tu vida, de que este va a ser el mejor año, de que este año sí. Hoy es un día aprovechado por muchos para hacer barbaridades. Porque entonces le sumas a eso de que si quieres que además sea así, ¿por qué no das como que un billetico ahí para afirmar eso y sea más cierto todavía? Pero nosotros, y les decía el domingo pasado, que queremos mantenernos fiel. Simplemente queremos dedicarnos a enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y la verdad es que no sabemos. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que Él va a estar con nosotros. Eso sí lo dice la Biblia. Que no importa en nuestro peregrinar que vamos a enfrentar, no importa los desafíos que vengan, no importa, tenemos la garantía de que nuestro Dios va con nosotros, pelea por nosotros. Y como decíamos el domingo pasado, aunque andes en valle de sombra de muerte, Él estará contigo. Así que normalmente cuando algo es nuevo pedimos garantía, porque dice, bueno, ¿qué garantías tenemos? Año nuevo, dame la garantía. Bueno, la garantía es Él mismo. Él es nuestra garantía. Y yo creo que el texto que sigue nuestra predicación de Marcos providencialmente nos va a hablar de eso. Entonces ubíquese por favor en Marcos capítulo 6, verso 30 al 44. Es un pasaje conocidísimo, un pasaje que se conoce como la alimentación de los 5,000. Yo he titulado este sermón en esta mañana, Provisión para Año Nuevo. La provisión. ¿Ya lo tiene? Dice el verso 30 del capítulo 6 de Marcos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a Él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde.
y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Este es un conocidísimo pasaje, un gran milagro. Y este milagro es tan grande que es el único milagro que está registrado en los 4 evangelios. Obviamente, además de la resurrección. Normalmente en los evangelios sinópticos son muy parecidos, pero Juan como evangelio es distinto. Pero este milagro es tan grande que hasta Juan decide incluirlo como un milagro impactante. Cada uno de los evangelistas lo hace desde un enfoque distinto. Usted va a ver que Mateo y Lucas, su enfoque es mostrar el poder de Cristo para alimentar a tanta gente. Juan hace algo bien particular, y es que Juan es la vista del milagro desde la gente, desde la perspectiva de la gente. Imagínese que usted tiene una misma escena a diferentes cámaras. Bueno, la cámara de Juan está entre la gente. Juan está recogiendo lo que la gente está diciendo, lo que la gente está pensando. Pero la cámara de Marcos está allá con los discípulos y con Jesús. Es decir, Marcos va a mostrar el corazón de Jesús, las emociones que Jesús va a sentir de manera única y lo que los discípulos interactúan con él. La cámara está allá con ellos y a donde van ellos va la cámara. ¿Me hago entender? Cada uno tiene un enfoque. Y este pasaje es conocido como la alimentación de los 5,000, pero no se deje confundir por el nombre. Porque cuando usted lo lee en totalidad, incluso Marcos trata de hacerlo, pero otro evangelista le va a decir que 5,000 es solo contados los hombres. No están contados ni las mujeres ni los niños. Eso quiere decir que si por lo menos cada hombre allí tiene su mujer y tiene su niño, hay 15,000 personas por lo menos. Esas familias no tenían un solo hijo. La producción era abundante. Pero vamos a dejarlo, por lo menos eran 15,000. Pero suponiendo que también hay hermanas, madres, otros familiares, mujeres, allí habían por lo menos 20,000 personas. Para que usted se haga una idea, si usted conoce el estadio Jaime Morón, el antiguo estadio Pedro Heredia, bueno, a ese estadio completamente lleno le caben 16,000 personas. Lleno, todas las graderías del estadio. Para que se haga una idea, era un estadio como ese repleto, lleno, completamente abarrotado. Es decir, lo que había era una gran multitud. Solo que los 5,000, que todos los evangelistas van a recoger ese dato, ese cálculo fue hecho solo de hombres. Así que lo que estamos viendo es uno de los milagros más impresionantes de Jesús. Pero el texto no quiere mostrar simplemente un gran milagro, porque fíjense que Marcos también quiere mostrar la misericordia y la compasión y el profundo cuidado de Jesús al hacer lo que hizo. Así que este no es solo una demostración del poder para suplir necesidad humana, sino que además nos muestra el deseo y el interés que Jesús tenía de hacerlo. Por eso el texto es categórico en decir que Jesús tuvo compasión. Y este texto lo va a mostrar como Jehová Jireh, el Dios proveedor, quien provee, la provisión, que mostró su gracia sobre todo, sobre toda esa multitud, y que la provisión, toda la provisión y todo lo que nosotros necesitamos está en Jesús. Dos amén ahí como que. La provisión y todo lo que nosotros necesitamos está en Jesús. En Cristo está todo, la plenitud de la deidad, todo está en Él. Quien lo tiene a Él, lo tiene todo. Por eso el apóstol Juan es categórico en decir,
el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que sáquese de su cabeza esas cosas y que no. Él vive una vida moralmente correcta, no toma, no bebe, es una excelente persona, un excelente trabajador. Solo le falta a Cristo. Nada más. No lo tiene, no tiene nada, sin importar cuánto tenga en su cuenta bancaria. ¿Me hago entender? Pero en Él tenemos toda la provisión y todo lo que necesitamos. Él es la plenitud de la deidad de Dios. Él es todo lo que nosotros necesitamos. La provisión está cerca de aquel que le sigue. La provisión está cerca de aquel que está en Él. Y qué bueno es que en este inicio de año esta también sea nuestra provisión y nuestra garantía de que en Él hay provisión, de que Él es Jehová Jireh. Este texto muestra lo que Jesús provee. Y básicamente, yo se los había dicho hace 15 días, de que este texto nos va a mostrar que Jesús provee. Jesús en este texto está proveyendo su presencia, del verso 30 al 32. Está proveyendo su palabra, del verso 33 al 34. Y está proveyendo pan, del verso 35 al 44. Entonces esas son nuestras tres palabras del sermón de hoy: presencia, palabra y pan. Y cada una de estas partes de la provisión está relacionada con nuestras enormes necesidades como seres humanos. Todos tenemos la necesidad de descanso. Jesús va a proveer su presencia para nuestro descanso, especialmente nuestro descanso espiritual. Nosotros tenemos la necesidad de encontrar la verdad porque éramos errantes sin Él. Jesús va a proveer su palabra para darnos la verdad y Él mismo va a ser la verdad. Y obviamente todos necesitamos alimento, pero el alimento que Cristo va a proveer trasciende el alimento físico. Va a ser no solo alimento físico, sino alimento espiritual para nuestras vidas. Yo no sé si fin de año lo dejó cansado, o yo no sé si usted no es capaz de dimensionar eso, pero su presencia, su palabra y su pan es suficiente. Presencia, versículos 30 al 32. Dice que los apóstoles se juntaron con Jesús, le cuentan todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y les dijo Jesús: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Recuerden que este pasaje completa la misión de los 12. Ellos son comisionados, son enviados en una gira ministerial que no sabemos cuánto duró, que pudo haber durado meses, que pudo haber durado días, que pudo haber durado muchísimo tiempo. Lo único que sabemos es que después de ese relato viene enseguida el relato de la muerte de Juan el Bautista, que dijimos era una inclusión. Y dijimos que estos discípulos habían hecho también el trabajo que ya Herodes comenzaba a tener noticias del nombre de Jesús. ¿Lo recuerdan? Y que Herodes piensa que es Juan que ha resucitado, pero es que el nombre de Jesús se está haciendo tan notorio, que Herodes, el mismo monarca, alcanza a tener noticias de lo que está sucediendo. Entonces este pasaje complementa, esta es la entrega del reporte. Los discípulos vienen y entregan el reporte de lo que sucedió en todas las ciudades de Galilea. Todos los discípulos eran de Galilea, de esa zona, de esa región, exceptuando Judas Iscariote. Así que los discípulos conocían perfectamente la zona, conocían las aldeas, habían estado en muchos lugares. Y esta misión ahora van a entregar reporte. Los apóstoles se juntan con Jesús y le cuentan lo que había sucedido. El asunto es que estos hombres regresan cansados y fatigados. Después de todo esto, agotado por la gira ministerial, y lo que Jesús decide es darles un respiro, un descanso. Y era muy necesario. ¿Y qué les hace? Les invita a descansar.
El asunto es a dónde se lleva Jesús a sus discípulos a descansar. Los invita a entrar a la barca y zarpan de Galilea. Y dice el verso 31, Él le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Habían hecho un esfuerzo muy grande, estaban fatigados y cansados, y ahora Jesús los invita a entrar a la barca e ir a un lugar desierto. Aquí desierto es un lugar desolado, pero desierto es una palabra muy fuerte en Marcos, ¿cierto que sí? Jesús conoce la necesidad de descanso que tenían sus discípulos, responde con ternura, pero los invita a un lugar desierto. Y es Lucas quien nos dice que ellos van a un lugar llamado Betsaida. Betsaida era la ciudad de donde eran Pedro y Andrés y donde Natanael y Felipe habían vivido también. Y seguramente los discípulos habían estado en Betsaida también en esta gira ministerial. Y allí es donde Jesús los invita, y es una zona despoblada, sin mucha gente, no es desierto, desierto de arena, pero tiene la connotación de soledad, de tranquilidad, de no hay bullicio, está despoblado. Betsaida es una ciudad durísima, una ciudad incrédula, por eso usted va a leer en la Biblia que a pesar de todo lo que Jesús hace ahí, al igual que en Capernaum, tiene que decirle, Betsaida, si en otro lugar, en Tiro y en Sidón, se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en ti, Tiro y Sidón, que eran ciudades paganas, se hubiesen arrepentido, y tú ni con todo lo que viste te arrepentiste, ¿cuánto más grande será el castigo para ti? Ni con todo lo que viste. Qué impresionante incredulidad. Y saben, en esta primera escena hay cosas que a mí me llaman muchísimo la atención. A mí me llama la atención, en primer lugar, cómo Jesús está interesado en dar descanso. La iniciativa es suya. ¿Lo está viendo? La iniciativa es de Jesús. Nos muestra a Jesús interesado en dar y traer descanso para el cansado. Está cercano de la necesidad humana de descansar, especialmente cuando se está en medio del ejercicio ministerial. Si hay algo agotador es el ejercicio ministerial. Cuando usted cree que ha terminado, sale otra cosa. Porque siempre las necesidades van a ser más grandes que los obreros. La mies siempre será mucha y los obreros siempre serán pocos. Amén. Y consciente de esto, Jesús les invita. Es Jesús quien provee descanso. Y este descanso, Jesús está mostrando que solo se puede hallar cerca de Él. Es una invitación a estar con Él, y que estando con Él, por eso el primer punto es presencia, en su presencia descansar. Un descansar con Él, un descansar en su presencia. Su presencia es la fuente de nuestro descanso. El llamado a la salvación, ¿para qué cree usted que Dios lo salvó? A ver, ¿para qué lo salvó Dios? Dios lo salvó en últimas para que usted y yo entráramos en su reposo, en su descanso. Es por eso que Israel no entiende, y usted lee el Salmo 95 que dice, por eso en mi ira juré, no entrarán en mi reposo, porque yo los saqué para que en mí descansaran. El Señor nos salvó en últimas para que en Él halláramos el descanso para nuestras almas, porque sin Él queremos ganarnos el favor de Dios por nuestras propias obras y hacer y hacer y hacer y hacer. No, Él me rescató para que yo cese de eso y yo descanso ya no en lo que yo hice o en lo que yo pueda hacer, descanso en la obra de Cristo, y en Él, en su presencia, hallo descanso. ¿Me estoy haciendo entender? En últimas, el Señor me salvó para el reposo. El tema es que para entrar al reposo de Dios, según nos enseña Israel, primero hay que pasar por el desierto. Ahí sí no dicen amén. El tema es que para entrar al reposo primero hay que pasar por el desierto, y esa palabra no nos gusta. Así que a mí me parece muy interesante y llama poderosamente la atención esta palabra que es común en el Evangelio de Marcos,
y de la cual ya hemos conversado a final del año pasado. Bueno, vamos a comenzar año nuevo otra vez a hablar de desierto. Pero que sea precisamente ese el lugar, el desierto, una palabra que no nos gusta. Y hace rato, hace unos domingos preguntábamos a qué se va el desierto. ¿Lo recuerdan? Y algunos piensan que al desierto se va a pasarla mal. Y decíamos, y quiero repetir, al desierto se va a depender de Dios. Israel le tocó entender eso. Vas a salir de esta forma. Por eso, ¿y qué municiones vamos a llevar? ¿Y qué provisión? ¿Y qué comida? Yo me encargo. Y nunca le faltó ni el alimento, ni siquiera la ropa se le envejeció. Nosotros cuando hacemos un viaje de 15 días llevamos unas maletas así, con la misma muda y ni siquiera se le envejeció. Oh, pero es que voy para el desierto, el sol caliente, voy a llevarme un paraguas. Yo me encargo, nube de día. Pero es que voy para el desierto, voy a llevarme un abrigo porque las noches son frías. Yo me encargo, columna de fuego en la noche. Al desierto se va a depender de Dios. Y ese es el informe. Dios le dice, dime qué te faltó mientras estuviste ahí. No te faltó nada. Pero este texto entonces también enseña que al desierto se va otra cosa. Al desierto se va a descansar en Dios. Porque no tienes más opciones. Mientras tengas opciones, tú siempre vas a querer coger esa opción. A veces en consejería hay gente que me abre los ojos porque le digo, hermano, ¿y ya usted oró? Porque entonces me dice, pastor, obvio. No es obvio. Porque a veces nuestro último recurso es la oración. Ya llamamos a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo. Ay, mira que estoy sin trabajo. Agotamos nuestra lista de WhatsApp, imprimimos 15 hojas de vida, patoneamos toda la carretera mamonal. Y entonces ya no alcanzo más. Mi último recurso es la oración. Así que no me diga que es obvio. Amén. Porque muchas veces se convierte en nuestro último recurso. Entonces, al desierto se va a depender de Dios y al desierto se va a descansar en Él. Yo creo que esto tiene que cambiar nuestra visión del desierto. El que todos enfrentamos, tarde o temprano lo enfrentaremos. Decía nuestro hermano Henry, algunos están entrando, algunos ya están, algunos están saliendo. Pero dentro de los que estamos aquí, estamos en esas tres categorías algunos. Lo interesante, y yo no podía dejar de pensar, es la manera en que Dios actúa en medio del desierto y qué quiere hacer Dios en medio del desierto. Yo no podía dejar de pensar en el profeta Oseas. El profeta Oseas tiene uno de los versículos más interesantes de toda la Biblia, y es Oseas capítulo 2, verso 14. En ese texto, el profeta Oseas va a hablar de la infidelidad de Dios, del pueblo de Dios hacia Dios. Y cómo Dios va a hacer una especie de reconquista porque su pueblo le fue infiel. Esa es la figura que está en medio de la tensión. La va a reconquistar y obviamente va a haber juicio por todo lo que sucedió. Pero en 2.14, en Oseas 2.14, este versículo dice: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Otra versión dice, la llevará al desierto para enamorarla. ¿Qué lugar para enamorar? ¿Qué lugar para hablar al corazón? ¿Cierto? Usted se imagina a los que están enamorando y mi amor, te voy a invitar a un sitio para hablar a tu corazón. El campo de Alameda La Victoria, en el centro. Aquí vengo para hablarte al corazón. 12 de mediodía. ¿Qué lugar para enamorar? Pero resulta que en la connotación lo que quiere decir es que es un lugar para estar a solas con Él. Es un lugar de intimidad, es un lugar donde ya no existe nada más que Él, porque ya no hay más opciones. Mira, si Israel hubiese tenido más opciones en el desierto, hubiese dejado antes al Señor. No lo dejaba porque no había más. Y había avanzado y todavía se quería devolver a Egipto. Y allí,
Y yo creo que les decía que esto cambia radicalmente nuestra visión del desierto. Así que, hermano, si este año aparece uno, recuerda, es una oportunidad para depender de Dios y para descansar en Él. Es una oportunidad para que Él te hable al corazón. ¿Y sabes al final qué sucede? Al final vas a salir más enamorado de Él. Después que descanses al salir, porque esa es la noticia, eso no será para siempre. Recuerda, es una leve tribulación temporal, pero cuando salgas, vas a salir descansadito, que la gente va a decir, ven acá, tú no estabas en la inmunda. No existe un solo hijo de Dios que esté en Cristo y esté en la inmunda, porque no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús y que ahora no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Cállese esa boca! Él es mi paz y su paz inunda mis pensamientos y sobrepasa todo entendimiento. Así que yo creo que estos discípulos, Jesús realmente los está llamando y su primera provisión indiscutiblemente es descanso en su presencia. Y en su presencia hay descanso aún en medio del desierto. Y yo creo que Jesús proveyó un descanso superior y mejor que simplemente el descanso físico. Estos discípulos pudieron experimentar la realidad de lo que el profeta Isaías decía, cuando decía que Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica, no suma, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es un descanso sobrenatural, este es un descanso que no lo dan las vacaciones. Usted puede irse 20 días de vacaciones y volver más cansado todavía. Este es un descanso que experimentamos cuando estamos en la presencia de un Dios que es capaz de multiplicar. No importa si entraste a este año con un poquititico de fuerza, Él es capaz de multiplicarlas. Él es capaz, dice, si aún no tienes ninguna, de multiplicarlas. Así que, hermano, el cansancio no va a venir producto de las circunstancias. El cansancio viene producto de haber quitado la mirada de un Dios que es capaz de proveer esta clase de descanso. Y cuando quites tu mirada de su gracia, de su sabiduría, de su bondad, cuando hacemos esto, nos cansamos, nos fatigamos, nos turbamos, nos afanamos. Eso es lo que significa la palabra afán. La palabra afán significa en su raíz distraerse. Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Quitaste la mirada de aquello que era verdaderamente correcto, necesario. Una sola cosa es necesaria y tú no la estás mirando, Marta. Cuando miraste para otro lado y miraste para la cocina y los chócoros, en lugar de mirarme a mí, terminaste afanada, turbada y cansada. María me ha mirado a mí, ha escogido la mejor parte. Y eso nadie se lo quita. El afán. Merigna significa. Merignao. Afán. Distraerse, mirar hacia otro lugar. Cuando miras hacia otro lado y cuando corres hacia otro lugar, terminas cansado y frustrado. Cuando estás en su presencia hay descanso aún en medio del desierto. Esa provisión sería suficiente, pero no se preocupe porque viene en combo. El texto sigue diciendo que además esta provisión incluye palabra, versículos 33 y 34. Muchos lo vieron venir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas
que no tenían pastor. Y comenzó a ¿qué? ¿Qué hizo Jesús? A enseñarles muchas cosas. El relato continúa diciendo que la multitud no se da por vencida. Y dice que los vieron y corrieron e incluso llegaron primero. Comenzaron a seguirle allí y se fueron a pie, motivados quizás por las señales, algunos por las emociones, algunos querían presenciar milagros, otros querían que se hiciera un milagro en ellos. Pero este texto también nos dice que algunos tenían intenciones distintas. Por eso le decía, cuando usted mira el relato desde la cámara de Juan, que va siguiendo a la multitud, incluso después del milagro, usted va a escuchar en Juan 6 los comentarios de la multitud. Hay gente dentro de la multitud que después del milagro es tan evidente que dice, wow, hagámoslo rey enseguida. Convirtámoslo en rey, apoderémonos de él y hagámoslo rey. Querían presionar a Jesús para que con él tuviera un poder político. Eso no pasa hoy, ¿cierto? Una presión, tiene gente, lánzate a la alcaldía. ¿Cuántos miembros tiene la iglesia? 5,000, 5,000 votos ponen un... Eso no pasa hoy, eso pasaba aquí en los tiempos de Jesús, en Juan 6. Hagámoslo rey, que use su poder político. Y hay gente allí con esta motivación, pero a pesar de que están invadiendo su privacidad y su descanso, Jesús no los ignora. ¿Qué dice el texto? Jesús no salió, no dejan ni descansar. ¿No ves que ya cerramos? ¿Estamos de vacaciones por Año Nuevo? No. Si no, dice el texto que Jesús no los ignora ni les pide que se vayan. Es más, el texto de Lucas dice que les da la bienvenida. Jesús no les dice a sus discípulos, bueno, nos pillaron, montémonos en la barca y cambiemos el lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto revela que este es un Salvador compasivo. ¿Cierto que sí? Dice el texto que tuvo compasión. La palabra compasión en griego es la misma palabra de donde viene nuestra palabra estómago. Las emociones, el centro de las emociones para un judío está aquí, en las entrañas. Lo que el texto está diciendo es que Jesús se conmovió hasta las entrañas. Es lo que el texto está diciendo. Es la misma raíz. Y Jesús se preocupa por estas personas, así que nuestro Salvador no está distante. No es alguien que dice, no, sí, mira, allá están, vienen hambrientos. No. Jesús, nuestro Salvador, es alguien personal, es alguien cercano. Por eso el texto en Isaías decía, Él será Padre eterno. El salmista decía, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los suyos. Él está cercano. Y dice que lo que ve Jesús es una necesidad espiritual. Dice, son como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Estaban errantes, estaban en peligro. Voy a decir algo con mucho respeto, pero la comparación de la oveja es tan, pero tan apropiada, porque no hay animal más tonto que una oveja. La oveja es de corta visión y sin guía se pierde, son indefensas. No son como los gatos que son como independientes, no. El gato de nuestra hermana Marta sale, yo creo que tiene hasta un trabajo en algún lado, trabaja, regresa. Tiene su propia pandilla. Como él mismo se baña, come. No, las ovejas no son así. Sin que las alimente y quien las esté ahí llevando, guiando, cuando quiere ver se pierde. Y Jesús está diciendo que Él ve que esta multitud son como ovejas sin pastor, son espiritualmente vulnerables a enemigos mortales, están desnutridos, están amenazados por el error, no están protegidas, están sin cuidado. Y ahora Jesús se va a presentar no solo como Jehová Jireh, como el proveedor, sino también como el buen pastor. Como el pastor está deseoso de alimentar, está deseoso de proteger, está dispuesto a llevar a estas ovejas al redil. ¿Y cómo lo hace?
Comienza a prometerle milagros, señales, prodigios, comienza a prometerle plata, prosperidad. No, comienza a enseñarles. ¿Cómo dice el texto? Y comenzó a enseñarles. Lucas dice que comenzó a hablarles del reino. El reino de salvación. Cristo, lo único que predicaba era a Cristo. Era un chiste. Cristo lo único que hizo fue predicar el reino, y Cristo mismo predicaba solo a Cristo. No predicaba otra cosa. Y esta enseñanza, su palabra, es suficiente. Jesús provee verdad para el que está en el error. Y este texto nos muestra entonces que aquellos líderes espirituales de Israel no estaban entonces haciendo su trabajo. Porque yo les hago una pregunta: ¿había líderes espirituales en Israel en ese momento? Claro que sí. Había toda una estructura religiosa, había un templo, habían fariseos, saduceos, había una cantidad de religiosos. Y sin embargo la multitud era como ovejas sin pastor. ¿Dónde estaban los líderes espirituales? Estos líderes solo estaban ofreciendo religiosidad, legalismo, pero esta gente tenía hambre de la palabra de Dios. Y Jesús identifica esta necesidad y la suple y comienza a enseñarles. Jesús proveyó la palabra. La pregunta es: ¿qué están supliendo los pastores de hoy en día? Porque Jesús, al contemplar esta necesidad, lo que proveyó fue la palabra. Les comenzó a enseñar. Y esto también nos dice a nosotros que la mejor manera de mostrar compasión por alguien es enseñarle la palabra. ¿Usted quiere mostrar compasión por alguien? Enséñale la palabra. Cuando nosotros compartimos con aquel que está necesitado, que tiene hambre espiritual, estamos identificándonos con el corazón de Jesús. Ya, Señor, ayúdame a ver de esta forma. Que cuando yo pueda ver a mis compañeros del colegio y de universidad, yo pueda tener los mismos ojos que tú tuviste al decir: no están perdidos en sus delitos. No se lo voy a decir: tú eres un pecador. No, yo tengo conciencia de eso. ¿Por qué lo tengo? Porque yo mismo era así. Y que yo pueda tener esa conciencia para decirle: ayúdame, Señor, a tener esta visión y a tener compasión. Y que esta compasión me lleve a enseñarles. En ese momento estoy siendo como Jesús. Porque el pastor suple las necesidades. ¿Y cómo las suple? Las suple principalmente con la palabra. La palabra de Dios. Los que predicamos la palabra de Dios tenemos que tener claro esto: que el mejor regalo de amor que le hacemos a la congregación, que no importa lo que haya que hacer, si tienes que acostarte tarde, si tienes que comprar muchos textos y libros para ayudar tu estudio, lo puedes hacer con amor, porque el mejor regalo de amor que puedes hacer es predicar. El llamado primario de Dios a los pastores es a enseñar la palabra. Por eso cuando ya están los discípulos que quieren meterse con la plata, con la no sé qué, yo dice: espérate un momentico, no, Señor. Nosotros persistiremos en la oración y en la predicación de la palabra. Que de eso se encarguen otros, nosotros estamos llamados a esto. Jesús primordialmente les enseña, los alimenta con la palabra, y el llamado es a predicar la palabra, no a alimentar ni con chistes, ni con entretenimiento, ni con nada. Un amigo ayer indignado me mandaba mensaje: estoy viendo aquí en la televisión a un pelado predicando y está con chaqueta, con gafas, eso parece, Maluma le quedó aquí. Le dije: pero ¿y qué está predicando? No, está hablando, está echando chistes y no sé, entonces no está predicando. Cambia el canal, hijo, ya, y no te estreses. Le mandé un link en YouTube: escúchate esta, ya, y descansa. No te indignes, porque Jesús nos advirtió de eso. Así que nuestra segunda provisión para Año Nuevo es su palabra. Su presencia y su palabra. Y no hay mejor propósito para Año Nuevo que anhelar estar en su presencia y crecer en el conocimiento de su palabra.
que anhelar su palabra. ¿Usted quiere proponerse algo para Año Nuevo que realmente tenga implicaciones eternas? Dígase a sí mismo, este año va a ser el año donde yo voy a conocer más a Dios a través de su palabra. Y para eso voy a estar ahí pegadito a Él, para que Él me enseñe su palabra. Su presencia es suficiente, su palabra es suficiente. Y a veces nosotros ignoramos esto. Y cuando ignoramos eso, es que los avivatos se aprovechan. Porque cuando la palabra de Dios no es suficiente, toca rellenar con otras cosas. Amén. Bueno, como la palabra no es suficiente, entonces vamos a llenar con luces, con cámara de humo, llenamos con eventos, llenamos con cantantes, llenamos con cantidad de artistas, llenamos con palabras proféticas del propio corazón, llenamos con propios inventos, con darle 4 vueltas. Cualquier cosa se puede ocurrir a la persona cuando la palabra no es suficiente. Pero la palabra es suficiente, hermano. Y si nosotros tenemos claro eso, no vamos a estar corriendo detrás de avivatos. Su palabra es suficiente. ¿Y qué hacen en tu iglesia? Predican. Nada más. Sí, eso es suficiente. No me creyeron. Eso es suficiente. Esa es la verdad del evangelio, el poder de Dios en acción, la locura de la predicación. Y la última provisión, que es la más extensa, y con esto vamos a cerrar, es la que está desde el verso 35 al 44, si es pan, ¿cierto? Pan. Esta es la parte más extensa del relato, donde ya se narra lo que Jesús hace, marca el centro del milagro. El tema del pan y de la comida también es común en Marcos y en lo que él ha venido haciendo, ¿lo vieron? Cuando resucita la hija de Jairo, apenas resucita, ¿cuál es la instrucción de Jesús? Denle algo de comer, ¿cierto? A la misión le dice a los discípulos, como si los enviara al desierto, no lleven pan, no lleven comida. En la muerte de Juan el Bautista, la muerte ocurre ¿dónde? En un banquete, dice el texto, ¿no? Y más adelante usted va a ver a Jesús también en un banquete donde hay una mujer sirofenicia. Es decir, hay una conexión entre todo lo que Marcos está haciendo, porque el pan se relaciona con la identidad de Jesús. Es más, este es el milagro que Juan lo usa para introducir a Jesús manifestando ser el pan de vida. Yo soy el pan de vida, Juan 6. Después de este milagro, al día siguiente la gente viene, comida gratis y de la mejor. Y Jesús le dice, vienen porque ayer comieron, pero busquen la comida que no perece, el pan de vida, el que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida. Es la introducción lo que Juan hace con este texto. El pan refleja la identidad de Jesús. Así que esta escena es algo más que simplemente mostrar a Jesús supliendo la necesidad física. Esta escena tiene una connotación un poco más grande. Los discípulos se acercan para informarle que tienen hambre y ya la tarde está avanzada, la noche está llegando, y sus discípulos se acercan diciendo, maestro, el lugar es desierto, la hora es avanzada. Dice el verso 36, despídelos para que vayan a los campos, a las aldeas alrededor y compren pan. ¿Usted cree que era razonable la preocupación de los discípulos? Humanamente sí. Cuéntenlos. Usted ve el Jaime Morón así lleno, ya es tarde, esta gente tiene hambre, mándalos para su casa. Humanamente es razonable. El asunto es que los discípulos esa preocupación la tenían porque se habían olvidado de un pequeño detalle. Y es que el maestro estaba con ellos. La respuesta de Jesús debió dejarlos fríos, hermano. ¿Qué le responde Jesús? Denle vosotros de comer. Y estas palabras se convertían también en una prueba de fe para ellos. Nosotros, dice un dicho, ¿y de dónde amor si no hay cariño? ¿O de dónde flores si no hay jardines? Es lo que intenta la conversación y la interacción con los discípulos decirle, porque los discípulos le dicen, ¿tú quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios? Ni comprando 200 denarios de pan alcanzamos. Un denario era lo que una persona ganaba por un día de trabajo.
200 denarios es el salario de 200 días, algo así como 8 meses. A salario mínimo de hoy son como 25,000 pesos el día. Por 200 le va a dar casi 5 millones. ¿Cierto? Comprando pancitos de a 200, salen de un pancito. Un pancito. O sea, es decir, ni con eso alcanzamos y nos tocaría comprarle. Entonces Jesús les dice, bueno, les muestra que ellos están concentrados en el problema. Y como están concentrados en el problema, están buscando una solución humana. 200 denarios, o sea, ellos están sacando cuenta. ¿Cuánta plata se necesita para esto? A ver. Y las cuentas no le dan. Porque se habían olvidado de quién estaba con ellos. A estas alturas ya los discípulos deberían tener claro quién era Jesús. En la secuencia de Marcos, el lector también ya tiene que tener claro quién es Jesús. ¿Cierto que sí? Viento, mar enmudece en la tormenta. Y el viento y la mar le obedecen inmediatamente. Cesa el rugir del mar y la tormenta. Pasan a Gadara. ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Bueno, a los cerdos. Y ¡brum! Los demonios obedecen. Llegan al otro lado y dice Jairo, mi hija está enferma. Cuando van camino, la mujer del flujo de sangre toca el borde del manto de Jesús y queda sana. Y dice, poder salió de mí. Tiene poder sobre la enfermedad. Llegan donde Jairo y ya la hija está muerta. A ti te digo, levántate. Y la hija resucita. Este tiene poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad y sobre la muerte. ¿Quién es? ¿Quién más? Es Dios mismo. Pero a estas alturas ellos como que, bueno, los 200 denarios y multiplícalo y sácalo 1, 2, 3, hermano, ahora sí. Y si nos linchan aquí de esta forma, estaban sacando cuentas. Porque los discípulos esperaban una solución humana y se habían olvidado del poder del Señor. Y era Dios mismo quien estaba con ellos. Así que viene lo más maravilloso. Bueno, ¿cuánto tienen? Y dice el texto, vamos a contar, y parece que entre toda la multitud había solo una sola madre sensata que había mandado a su pelado con almuerzo. De 5,000 mamás que salieron ese día, solo una pensó, Dios mío, ¿y qué tal que se embolate la cosa, se haga tarde y el pelado no tenga que comer? Y le metió, ¿cuánto? 2 pececitos y 5 panes. Pero no crea que eran un pan de esos, no. Estas eran unas tortillitas, como un pan cortado, como un pan tajado. Y no crea que estos peces eran, no, eran unas sardinitas así. Es decir, en pocas palabras, lo que este muchacho tenía era su almuerzo. Y lo que salía con ese almuerzo eran 2 sándwiches. Usted cogía un pececito, lo ponía entre 2 panes y se lo mordía. Entonces había 5 panes y 2 peces, no salían más. 2 sanduchitos era todo lo que había. Juan nos dice que es Andrés quien responde. El hermano de Pedro le dice, aquí hay un muchacho, aquí hay un niñito. Pero ¿qué es esto para tanto? Les pregunta después. O sea, esto no es nada. Esta mamá se ganó el premio. Y el muchacho se me embolató el almuerzo. Lo único que traje aquí, pero lo que está claro es que lo que es insignificante en términos humanos es completamente suficiente en las manos correctas, en las manos de nuestro Salvador. Humanamente era insignificante, pero en las manos correctas, las manos de Jesús son suficientes. Él les mandó que se recostaran, que se pusieran de 50 en 50, de 100 en 100. Obedecen, porque habían estado de pie todo el día mientras Jesús les enseñaba y sanaba a algunos de los presentes. Y Jesús, que parece, dice, póngalo de 50 y 50 y de 100 en 100 para alimentarlo. Por lo menos obedecieron los discípulos. No sabemos cómo, pero pónganse de 50 en 50 y de 100 en 100 y se agrupan. Jesús bendice la comida. Dice otro evangelista que da gracias al Padre. Lo ha leído, ¿cierto?
da gracias y ocurre lo más impresionante del milagro. Comienza a haber una creación continua, a tal forma que los discípulos empiezan a distribuir y alcanza para todo. Jesús da gracias al Padre, no al niñito que trajo los pescados y los panes. Amén. Porque nosotros agradecemos al Padre independientemente del medio que Él use para bendecir. ¿Por qué tengo que dar gracias? Si eso me lo gané yo con mi trabajo. No. Dios a través de tu trabajo te permitió eso. Por lo tanto, todo el agradecimiento y toda la gloria es para Él. Por eso es gracias a Él. Tu trabajo fue el medio que Dios usó para bendecirte. Esto está claro. ¿Y sabe por qué esto está claro? ¿Y por qué esto tiene que estar claro? Porque usted y yo debemos entender algo. Ni usted ni yo depende de su salario. Otra vez para que se lo crea usted mismo. Ni usted ni yo dependemos de nuestro salario, los que trabajan. Nosotros dependemos de Dios que a través de nuestro salario nos bendice. Así que no es problema si en este año, producto del desierto, no hay salario. Porque yo no dependo de eso. Yo dependo de Jehová Jireh, mi proveedor. Y si no lo hace por ahí, por otro lado lo hace. Entonces vive esto ahí, y si me votan, y si me votan, y si me votan, y si me votan, y si hay. Terminas cansado, turbado porque quitaste la mirada del lugar correcto. No dice la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. ¿Cuánto más tu jefe si te deja? Vos si es tu mamá quien te deja. Él mismo se encarga de sus hijos. Él tiene cuidado de eso. Así que si mañana llegara a faltar, Dios sigue siendo fiel proveedor. Fiel a sus promesas. Aquí comen todos, quedan completamente satisfechos y recogen. Sobra. Y qué interesante que sean 12 cestas las que se recojan. Cada discípulo recogió una, para que no se le olvidara. Jamás se le iba a olvidar. Llévate esa cesta para tu casa, para que recuerde. Esto está tan dando vueltas a los discípulos que usted va a ver más adelante a los evangelistas diciendo, porque todavía no habían entendido lo de los panes, de la alimentación, todavía estaba ahí dando vueltas. ¿Cuánto había? 5 panes, 2 peces. Comieron 20,000, 25,000 personas y cada uno se llevó una cesta para su casa. Como resultado de esta perfecta provisión. ¿Qué hay más grande en este milagro? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde? En el desierto proveyó pan. ¿Dónde más ocurrió algo así? Jesús está replicando el milagro de Moisés en el desierto. Amén. Jesús, incluso cuando usted lee Juan 6, conecta este milagro con el evento. Dice, vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Ustedes tienen que comer el pan de vida y conecta enseguida. Usted puede leer en su casa el capítulo 6 de Juan y darse cuenta que en este momento la gente comienza a decir, este es verdadero profeta, lánzate a presidente. Lea Juan 6:14, anótelo y léalo. Este es el que necesitamos. Coronamos y se abrazaban. Coronamos, pancito gratis. Hermano, esta gente comió un pan de un cereal que nunca fue cultivado. Esta gente comió un pescado que nunca tocó ningún mar. No estaba contaminado con nada. Esta gente se dio un banquete, por eso al día siguiente están haciendo fila. ¡Ay! Y trajeron más seguramente, si vieras el banquete que nos dimos. Dice que se saciaron. Cuando el texto dice que se saciaron es que ya no podían comer más. No fue que quedaron embolatados como en el banquete de fin de año, que bueno, me fui como picado, como que no me dieron postre. No, allá sobró.
Amén. Y yo creo que buen propósito para este año nuevo es decirle, Señor, que no nos falte tu presencia, que no nos falte tu palabra, que no nos falte el pan. Y sabe una cosa, yo creo que este texto enseña que por muy insuficiente que sea lo que nosotros tengamos en nuestra mano, en la mano de Jesús es suficiente. Yo no sé con cuánto inicias este año, no lo sé. Quizás hasta con saldo negativo. Pero creo que en las manos correctas es suficiente. Y esas manos correctas no son las nuestras, son las manos de nuestro Salvador. Un Salvador compasivo. Así que no importa cómo iniciamos este año, lo más importante es saber en manos de quién estamos. Así que hermanos, esta gente que está aquí en el texto reflejada, aunque acertaron en su identificación como Mesías, al final terminan fallando en cuál era el propósito por el cual Jesús había venido. Que hagámoslo rey, que nos sacie, no. Jesús había venido para salvar lo que se había perdido, a dar su vida por rescate por muchos. Y así como mostró su generosidad y su compasión creando comida, esto era realmente una evidencia de su poder y de su autoridad sobre el mundo espiritual. Jesús estaba proveyendo algo más que algo simplemente físico. Cada una de estas partes de la provisión tiene que ver con nuestras verdaderas necesidades, hermano. ¿Cuáles son nuestras verdaderas necesidades? La disposición de Jesús para ofrecer descanso físico es una muestra de su deseo de ofrecer reposo y descanso espiritual. Es una muestra de que Él es el que ha dicho, venid a mí los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Está deseoso. El verdadero descanso de tu alma, el verdadero descanso de mi alma no es la ausencia de problemas o unas buenas vacaciones. El verdadero descanso de nuestra alma se encuentra en su presencia y lo que ésta debe representar para nosotros. Que estamos en sus manos, que estamos en su cuidado, que su gracia, su favor, su bondad, su misericordia están con nosotros todos los días de nuestra vida. Ese es nuestro descanso. Cuando perdemos eso de vista, nos cansamos. Mientras tu alma no vea a Jesús de esta manera, nunca tendrás descanso, no importa dónde fuiste de vacaciones. No importa qué hora te levantes en la mañana, porque algunos se levantan a las 11 porque quieren dormir para escapar de los problemas. Así que el verdadero descanso es que veas a Jesús y a su presencia, lo que Él es, que no importa lo que tengas o lo que seas, tú has sido salvado para entrar en su reposo, en su descanso. Jesús quiere enseñar la verdad. Y quiere enseñar la verdad y por eso lo hace, porque Él mismo es la verdad. Porque quiere que le conozcan, se da a conocer. Su capacidad de proporcionar pan es la evidencia de que tiene la capacidad para proporcionar alimento espiritual para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Este milagro es el preámbulo para el gran banquete que se iba a ofrecer en la cruz, de gracia, de salvación. Él es el pan de vida y quienes creen en Él estarán eternamente satisfechos, dice la Biblia. Y termino con este texto. Y usted puede olvidar todo lo que hemos enseñado en esta mañana, pero no olvide este texto. Porque lo he mencionado muchas veces, pero quiero hacer honor a lo que realmente el apóstol Juan escribe en Juan 6, 32, 35. Y les digo, es el pasaje que sigue justo después de la alimentación de los 5,000. Esto ocurre exactamente al día siguiente. Versículo 32 de Juan 6 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sabe una cosa?
Jesús se niega a ser la fuente permanente de comida gratis de esta gente, pero se ofrece, está dispuesto a ser la fuente eterna de alimento espiritual. Mucha gente quiere seguir a Jesús con la motivación incorrecta, para que me dé algo, para que me vaya bien, para que me pueda conseguir un novio, para que no me falte nada, para que se me arreglen los problemas de salud, está allí para seguirle. Y si vas con la motivación correcta, la respuesta es la misma. Me sigues porque has visto las cosas que he hecho, pero tú tienes que venir a mí no por lo que yo te puedo dar, por lo que yo soy. Yo soy el pan de vida. El resto será un resultado de lo que yo sea para ti. Esta gente tenía suficiente evidencia y Betsaida, al igual que Capernaum, termina rechazando a Jesús. Eso no quiere decir entonces, hermano, que se necesita mucha evidencia. Si tan solo ahora Dios hiciera las cosas como las hicieran, más gente creería. No, estos vieron alimentar a 20,000 personas y no creyeron. Porque dice Juan 6:66 que cuando Jesús les dice que ya el asunto es así de serio, de que no es que vas a venir simplemente a comer, sino que implica que ahora tienes que entregar y rendir tu vida como Señor, como Salvador, rendirte a Él. Dice en el 66 de Juan 6 que ya no le querían seguir. Dicen, perdón, ¿hay comida? No, bueno, como en el banquete también de fin de año. Al banquete lleno, al servicio del domingo siguiente pocos, igualito. Amén. Porque cuando hay comida la cosa cambia. Y si es al gratis. Pero Jesús vuelve y les dice, ¿sabes una cosa? No. Si me vas a seguir, no es por el banquete que te diste ayer. Me tienes que seguir por lo que yo soy. Uno vuelve y pregunta y dice, o sea que no hay comida. ¡Que no! Dice que se van. El 66 dice que se van. Y el texto continúa diciendo que se vuelve a sus propios discípulos y los mira a los ojos y le dice, ¿y ustedes qué? También se van. Nadie se atreve a hablar. Todo el mundo, Pedro, dile tú, Pedro, dile tú, Pedro, dile tú. Y Pedro dice la misma verdad que tú y yo tenemos que decir. Señor, ¿y a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Jesús puede satisfacer realmente tu verdadera necesidad. Tu verdadera necesidad es que si estás aquí sin Cristo, eres como una oveja sin pastor. Tu verdadera necesidad es que estás aquí sin Cristo, nunca encontrarás descanso para tu alma. No importa cuánto insistas, no importa dónde lo busques, sin Él estás perdido. Él es todo. No salgas de aquí de la misma manera en la que entraste. Aprópiate de lo que Él es por medio de la fe, del arrepentimiento. Betsaida no se arrepintió ni siquiera viendo este milagro. Rechazó a Jesús en incredulidad. Lo mismo que le dijo a Corazín, a Capernaum, le dice, más tolerable será el castigo para Sodoma y Gomorra que sobre ustedes, que viendo estas cosas no se arrepintieron. No hagas parte de esa lista, no tienes por qué hacerlo. Porque Él se te ha presentado hoy. Así que no seas como los de Betsaida. Simplemente dile a dónde más podría ir sino a ti. Solo tú tienes palabras de vida eterna. En su presencia hay descanso. En su palabra está Él, que es la verdad. Él es el pan de vida. Suficiente provisión para año nuevo. Y no solo para año nuevo, para todos los días de nuestra vida. Su presencia, su palabra y el pan de vida. ¿Quiere entrar a un año nuevo así? ¿O cree que todavía falta algo? Bueno, y también le encima un novio ahí. Porque... Suficiente. Suficiente. ¿Qué tal si oramos? Y juntos entreguemos este año que inicia en sus manos. Un año al que entramos con esta convicción. Con la convicción de que aunque no sepamos qué nos depara el año,
tenemos la certeza de que nuestro Señor ha provisto todo lo necesario para enfrentarlo. No importa cuán cansado y fatigado entres al año nuevo, en Él hay descanso, el verdadero descanso. Él es capaz de multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. No importa si has llegado cargado, porque su palabra dice, precisamente esos son los que tienen que venir a mí, los que están cansados, los que están cargados, porque yo los haré descansar. Ven a Él, ven a Cristo. Acércate a Él. En su presencia hay descanso aún en medio del desierto. Ven a Él, dile, Señor, que me falte cualquier cosa este año, menos tu presencia. David entendió eso. Y cuando oraba al Señor en arrepentimiento, le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Quítame cualquier cosa. Quítame el reino. Quítame cualquier cosa. Pero no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches fuera de tu presencia. Porque estaré perdido realmente. Señor, yo quiero que este sea un año donde la intimidad contigo y la comunión contigo aumente. Señor, que así como invitaste a tus discípulos a un lugar despoblado, solo, sin bullicio, yo también te pueda encontrar este año en el silencio y en el silbo apacible donde te encontró Elías. No en el bullicio, no en lo estrepitoso de las canciones, ni de los eventos. No quiero encontrarte domingo tras domingo. No quiero encontrarte evento tras evento. Quiero encontrarte aún en medio del silencio de mi habitación. Cuando nadie me está viendo. Cuando nadie está consciente de lo que estoy haciendo. Solos tú y yo. Porque allí está el verdadero descanso. Allí tu promesa se hace real. Te puedo presentar mis peticiones, mis oraciones, mis ruegos, para no afanarme ni turbarme. Presentarlas con acción de gracias para que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, venga a guardar mi corazón y mis pensamientos. Lo que quiero estar contigo, solamente contigo, y que allí tú puedas dar cumplimiento fiel a lo que has prometido, de dar esfuerzo al cansado, de multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, algunos de los que están presentes son muchachos que se fatigan y se cansan. Algunos son jóvenes que flaquean y caen. Pero tu palabra dice que no importa quién seas, no importa cuánto tiempo tengas, no importa qué edad tengas, no importa cuál es tu problema, todo aquel que espera en ti tendrá nuevas fuerzas. Yo necesito nuevas fuerzas, Señor. Yo necesito levantar alas como las águilas. Y que aunque este año toque correr, contigo no me cansaré. Y que aunque toque caminar, contigo no me fatigaré. Porque he esperado en ti, porque he puesto al Altísimo por mi bandera. Dame de este descanso sobrenatural. Habla con Dios. Abre tu boca donde estás. Levanta tus manos si es necesario. Y dile: Señor, estoy cansado. Señor, estoy cargado. Tú sabes cuánto me ha preocupado esta situación. Tú sabes cuánto he esperado de personas, cuánto he buscado en opciones y cuánto me he olvidado de buscar en ti, Señor, y de esperar en ti. He esperado más de personas que de ti, Señor. He esperado que alguien intervenga, he esperado por palanca, he esperado porque alguien entre y me ayude, olvidándome que mi verdadero ayudador eres tú, Señor. He ido a todas partes menos a ti. Hoy quiero decir como ese pescador: ¿a quién iremos? ¿A dónde más podríamos ir si solo tú tienes palabras de vida, Señor? Necesitamos que infundas vida a estos huesos secos. Necesitamos que infundas vida a un corazón
cargado, cansado, porque tú lo prometiste. Venid a mí. Eres la fuente de nuestro descanso. Eres un Salvador compasivo. Señor, que este nuevo año, mi propósito de año nuevo pueda ser conocerte más. Enséñame a través de tu palabra. Perdóname por haberla descuidado. Perdóname por cogerla de domingo en domingo, por no haber hecho de ella realmente la lámpara que alumbre mi camino, mis decisiones. Enséñamelas y ayúdame a tener tu compasión para compartirla con otros. Tu palabra es suficiente. Tú provees la verdad porque tú mismo eres la verdad. Saca del error mi vida, saca del error la vida de los míos a través de tu palabra, a través del glorioso evangelio, poder de Dios en acción. Señor, tú sabes de qué cosas tengo necesidad. Yo soy tu hijo. Y si tú sustentas la naturaleza con quien simplemente tienes una relación de creación a creador, cuánto más me vas a sustentar si yo tengo contigo una relación de padre a hijo. Ayúdame a no afanarme ni a cargarme, para poder poner mi mirada en el lugar correcto. Pero sobre todo, ayúdame a entender que hay una necesidad más grande que mi necesidad física, y es mi necesidad espiritual. Mi necesidad de comer un pan espiritual, de comer el pan de vida, Señor. No quiero ser como Israel, que comió maná del cielo, vio caer pan del cielo y aún así murió en el desierto esa generación. No quiero ser como Betsaida, que vio alimentar a 20,000 personas aproximadamente y aún así no se arrepintió. Yo quiero entender lo que realmente necesito. Quiero decir: Señor, danos siempre este pan, el pan que descendió del cielo, el pan de vida, porque el que lo come nunca tendrá hambre. El que cree en Él nunca, jamás tendrá sed. Eres la fuente eterna de alimento espiritual. No quiero seguirte por una motivación incorrecta. No quiero seguirte por lo que me puedas dar. Quiero seguirte por lo que tú eres, y porque entiendo que separado de ti nada podré hacer. Quiero permanecer en ti. Quiero responder de la misma manera que el pescador y decirte: Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida. Que nuestro deleite este año seas tú. Que tu presencia sea lo primero. Que tu palabra sea suficiente. Y que tu pan nos sacie física y espiritualmente. Son nuestros deseos para este año. En el nombre de Jesús. Amén y amén.